Hola, buenas, soy el Gran Maestro Álvaro Alonso y en este vídeo vamos a hablar de la primera ronda del candidatos que se está disputando ahora en Chipre. Yo os saludo desde bien lejos, a ver si adivináis dónde es. De hecho, aquí son las 10 y, bueno, en fin, que llevo un desfase horario bastante curioso. Entonces, nada, sin más, vamos a ver qué tal ha ido esta primera ronda. Teníamos la primera partida más importante, que era Caruana contra Nakamura. Entonces era el match más esperado, eran los dos favoritos. Y vamos a ir un poco a dar los puntos importantes de cada partida, lo que os tengáis que quedar. Vamos a intentar tocar apertura, un poco de estrategia y un poco de táctica. Entonces, los momentos clave en las tres vertientes. A nivel de apertura, una reti, sorpresa un poco de Caruana, pero bueno, hoy en día todo el mundo juega de todo y teniendo analistas bastante buenos, en el caso de Caruana, pues se puede esperar de todo. Además, en el match de Giri contra Giri, de Gukesh contra Ding del campeonato mundial, ambas veces que se jugó esta variante ganó el blanco. Entonces, digamos que es una variante que al menos da bastante lucha. Entonces, juego caballo C6 o C5, que es la variante más económica. Si el negro no quiere meterse en líos de Benonis o de Bencos o de cosas con tiempos de más, con tiempos de menos, ¿no? Como a color cambiado, se mete en esta variante. Y aquí lo que más habréis visto es D3, caballo D2, caballo B3, alfil E7, y esto se ha jugado hasta la saciedad. Lo popularizó bastante Keimer hace 3-4 años, yo diría. Total, que aquí juega E3, caballo E7, todo esto ya es bastante conocido, pero aquí caballo por D4 es medio novedad, y tras caballo por B4. Honestamente me sorprende bastante porque es una novedad que no sé, no parece tan difícil. La idea es que tras alfil por peón, por el blanco tiene una peor estructura, pero tiene más espacio, más peones en el centro y digamos que el desarrollo es más natural. Y las piezas del negro están un poco... Ese alfil en B4 veis que está un poco raro, el caballo en E7 no sé muy bien qué hacer, las piezas del flanco de dama pues ya veremos cuando las desarrollamos. Entonces aquí el negro en varios momentos puede comerse el peón, pero bueno, no es nada sencillo. Aquí por ejemplo comérselo, el blanco se quedaría con una compensación bastante espectacular. No es una posición muy sencilla que jugar con negras, pero digamos que Nakamura lo resuelve bastante bien. Y poco a poco va desarrollando sus piezas. Aquí, por ejemplo, con pequeños detalles tácticos, con B6, bueno, tácticos estratégicos, ¿no? Porque así que te comes el peón, pues vas a palmar. O sea, os lo digo yo, aquí con tantos agujeros en casillas blancas. Entonces, más o menos, hasta el medio juego, realmente Nakamura había jugado bastante bien. Aquí ha resuelto un poco todo. La torre está fuera, las piezas están desarrolladas y ahora queda un poco plantearse qué hacer con ese alfil de A5. Aquí, por ejemplo, comer y hacer simplemente dama C7 a mí me parecería bastante sano. Digamos que ahora el blanco sí que tiene pareja de alfiles, pero no están apuntando hacia ningún lado. El caballo en D4 no lo vas a mover. Y el peón de A4, los peones en casillas blancas van a ser crónicamente débiles. Entonces yo veo algunas posibilidades a largo plazo de ganar por parte de Nakamura. Sin embargo, optó por A6 y ahora es Caruana el que cambia un poco la naturaleza de la posición y tras peón por caballo D5 hace alfil por y torre 4. Y más o menos todo esto es forzado. La idea es que se llega a un medio juego de alfiles de distinto color. ¿Qué pasa con los alfiles de distinto color? Si se cambian todas las piezas mayores, son tablas. Pero si nos quedamos con piezas mayores, el problema va a ser que el alfil de casillas negras, en este caso, no va a poder defender los puntos clave, que es en este caso el peón de F7. Y aquí hay una regla en las Benonis, que hay que poner un maldito peón en G6 y hay que evitar que el blanco haga H4, H5. Hay como centenares de partidas que esto ha pasado. Por ejemplo, me viene a la cabeza Wesley So contra Nepo de hace un montón de años, que Nepo jugaba esa variante de la catalana con B5, que la gente jugaba para hacer tablas. Entonces, aquí lo que simplemente había que hacer por parte de Nakamura es hacer G6, rey G7, torre 7 y la partida se acaba. No hay más. ¿Por qué se acaba? No hay puntos de presión en casillas blancas suficientes, te estoy controlando la única columna abierta, y entonces la única manera que tiene el blanco es tirando el peón de H. Y aquí Nakamura, como quien oye llover, pues va al flanco de dama, empieza a mover cosas en el flanco de dama y no hace nada, no hace G6, no hace G6, no hace G6. Y aquí llega un punto que, bueno, sigue como, bueno, pues pongo la alfil en C5, qué bonito este flanco de dama, pues ya vemos haciendo sus castillitos de arena mientras se está veniendo la tormenta, ¿no? Entonces aquí, tras H5, H6, pues llegamos, yo creo, a la estructura clave de la partida. Aquí Nakamura está estratégicamente perdido y ni se ha enterado, que eso es lo que más fuerte me parece. Entonces, ahora no se puede mover. A la que presione F7, te vas a quedar totalmente atado. O sea, si por ejemplo te pongo una torre en F8, incluso cambiando las damas, os imagináis, pongo una torre en F5, cambio las damas
no te puedes mover. No puedes mover el rey porque te cae F7. No puedes mover la torre porque te cae F7. No puedes mover el DG porque te voy a comer, y no puedes comer porque está clavado el peón de F7. Entonces, digamos que... Y además has fijado todo el flanco de dama, no hay opción de hacer B5. Entonces, no sé, creo que obvió torre H1. Yo creo que cuando le hicieron torre H1, aquí se le heló la sangre y dijo, ¿qué estoy haciendo? Y ahora simplemente, pues, le hizo alfil C6 para ganar la columna, y esta posición está perdida estratégicamente, ¿no? Vamos a ir a varios momentos, porque aquí el problema que tuvo Caruana es que, bueno, contra Nakamura, pues no le vas a ganar al toque. No le vas a ganar de un truco, le vas a tener que ganar de alguna cosa un poco más inteligente. Por ejemplo, aquí, cambiar damas aquí era el ejemplo que os estoy comentando. Te voy a hacer F4, G5, G4, G5, G6, no puedes evitarlo. Voy a comer en F7, y encima no solo que te voy a comer en F7, te va a quedar ese rey totalmente asfixiado. Y entonces es bastante probable que con mi rey, con mi torre, pues yo qué sé, o te sacrifico una calidad o lo que sea, pero tu rey está muerto en H8. Entonces aquí pues se siguieron dando bandazos, y Caruana, que no sabía muy bien qué hacer, y aquí, ya pasados el control, también hay que decir que, bueno, el control de tiempo no hay incremento hasta la jugada 40, por lo tanto, los apuros hasta la 40 son muy interesantes. A vuestra salud. Y aquí, pues, Nakamura mete un error bastante grave y se cuelga un truco en una. La idea es que aquí, tras dama G4, te gana un peón. ¿Qué pasa? Que aquí es un poco lo mismo. Has ganado un peón, pero que no sirve de mucho. Nuevamente, lo que importa es las piezas mayores, y que en este caso se puede efectuar la diferencia. El desequilibrio. Entonces aguantó bastante Nakamura, y yo creo que ese cansancio le pasó factura a Caruana, porque aquí llegamos a una posición bastante graciosa, que el rey parece que está dando vueltas, pero nuevamente, mientras contra las casillas negras, bueno, no pasa nada, ¿no? Y aquí... creo que era el único momento que la victoria era bastante sencilla por parte de Caruana, porque aquí era todo forzado. Os lo dejo si queréis vosotros intentarlo, pero vamos, que aquí dama E6. Si haces aquí, esta, mate. Si vas aquí, pues te hago F4. ¿Dónde va el alfil? ¿Va aquí o va aquí? Si va D6, te hago dama G8 y dama por G7 y te empiezo a comer todos los peones. Tienes que ir a F6. Y aquí nuevamente lo que yo he dicho y lo que habéis visto en el reel hace poco que subí, que era... pues jaques, capturas y amenazas, ¿no? Hemos hecho un jaque, hemos hecho una amenaza, y aquí, ¿qué es la cuarta cosa del algoritmo? ¿Qué quiere hacer mi rival? Entonces aquí, si paras un poco te das cuenta que no se puede mover Nakamura. Aquí hago rey F1, por ejemplo, que no me des ningún jaque, y el negro tiene que abandonar. A la que tiene que mover la dama en alguna casilla que no me desmate, la única es dama B7, y aquí simplemente dama D6, y tras rey aquí, alfil aquí, ganaba fácil. No era muy difícil, y realmente, si os paráis a pensar, lo que quiero que valoréis de aquí, ¿no? Que dices, Álvaro, claro, con el modo todo muy fácil. Sí, vale. Pero es que la primera que tienes que pensar es el jaque. Y después de la jugada del rival tienes que pensar la amenaza. Entonces, si con disciplina aquí esta jugada se hubiera encontrado, ¿vale? Es lo que quiero destacar. En especial, de un jugador de Caruana le podemos exigir lo que queramos. Total, que aquí se fueron mareando los dos, dando opciones de uno al otro, y aquí al final se cambiaron las damas. No sé por qué las cambió Hikaru, teniendo en cuenta que Caruana no había demostrado saber muy bien lo que estaba haciendo. No sé si le estaba molestando que en algún momento le metieran G4, G5 y dijo, bueno, vamos a jugárnosla aquí. Total, que este tipo de posiciones a veces son tablas, pero con los dos peones pasados en general se deben ganar, y con peones en ambos flancos pues se genera suficiente desequilibrio. Aquí, en el momento crítico, que se empezó a avanzar Caruana, pero se dio cuenta que no es tan sencillo ahora progresar con la posición. Y aunque te comas el peón, pues hay chances de tablas por parte de Nakamura. Entonces aquí era un poco una posición de triangular, de entender muy bien hacia dónde ir. Yo creo que lo que quería hacer Nakamura en un futuro, si me comías este peón, era defender desde atrás. Entonces, por eso tampoco se lo quería comer Caruana. Quería estar jugando un poco a este juego de pues ahora no, ahora sí. Y aquí Caruana ganaba con alfil E4 y varias sutilezas. Pero digamos que es que era totalmente innecesario. Y aquí, de hecho, jugó F6, que tras peón por E6. Ahora tenéis que decidir vosotros cuál de las dos jugadas haríais. Aquí hay rey E7 que para el peón, pero pierde bastante fácil. Y hay rey C7 que nuevamente deja sin jugada a Nakamura. A Caruana. Era un poco difícil. Aquí yo entiendo que alfil F5 da bastante mal rollo, porque parece que te estoy metiendo E7.
Entonces, claro, si aquí tienes que valorar que, bueno, pues te hago D3 y aquí luego te hago F5, por ejemplo. No sé si esta es exactamente la solución, pero por ejemplo es esto lo que deberías valorar ahora, ¿no? Y te hago este D3 y si me haces D7 te hago D2 y si corono caballo pues me voy a comer ese caballo. Y yo intuyo que iba por aquí la solución, ¿no? Pero bueno, rey C7 y si aquí pues me va a pasar lo mismo que en la partida, pero me he comido ya el peón y tras F5, peón por alfil D8, el ecosistema del flanco de dama es autosuficiente, en cambio el blanco... entonces, ¿qué significa esto? Que no necesito el rey. Entonces el rey lo puedo dejar en F8 y el blanco no podrá ganar, no podrá generar ningún desequilibrio en el flanco de dama. Tenía la opción de tablas, pero tras rey E7 pierde bastante fácil porque simplemente no puedes parar a ese peón. Y nada, y con esto, pues Caruana gana la primera partida a nivel, bueno, buen nivel. Una partida a nivel técnico bastante pobre de Nakamura. O sea, se podía haber resistido tanto a nivel táctico como a nivel estratégico. No entendió muy bien. Realmente lo vemos en bastante mala forma. No sé, yo abogaba más por Caruana y realmente se está demostrando. Ya veremos Nakamura, que bueno, en el último Candidatos, recordemos que hizo 3,5 de 4 en la última fase del torneo, entonces es bastante, bueno, puede ser capaz de cualquier cosa. Sin más, vamos a la siguiente partida. En este caso era Praggnanandhaa contra Giri. Prag jugó en este caso un Grand Prix bastante sorprendente. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces los jugadores de Najdorf, como hemos dicho, son muy predecibles, ¿no? Entonces tienes que tenerte el repertorio súper bien mirado. Total, que aquí hizo alfil B5 a 4. Esta 4 es pseudo nuevo. Digamos que es una jugada que, bueno, ya hay algún curso de chessable, digamos, no es algo desconocido. Pero Prag encontró un buen punto de todo esto es teoría y súper temático. Y aquí dama E1. El blanco sacrifica este peón, pero si te lo comes... bueno, si te comes el D4, como podéis comprender, van a pasar cosas aquí entre todas estas piezas, ¿no? Entonces el blanco, bueno, no me puedes comer en E4, pero tampoco puedes comerte un F5, digamos que es un equilibrio que, bueno, lo que quieres al final es activar este alfil, a venir con la dama. Aquí me lo he mirado un poco, y aquí la línea buena del negro, para que os hagáis una idea, es caballo B4, caballo G5, enroque, y aquí hay correspondencia, dama H4, que es inmediatamente tablas, por H6 y simplemente pues no hay mucho más. Pero la idea seguramente que iba a jugar Prag es caballo por H7, dama H4, alfil G5, torre F3. Y aquí lo que hay que ver con negras, o sea, este torre F3 quizá no es la mejor del módulo, pero por curiosidad me he puesto a indagar, ¿no? Y aquí la idea es que, bueno, te estoy metiendo torre H3 y vas a palmar. Tienes que meter D5 primero y alfil C6. Y aquí parece que estás palmando. Porque te estoy metiendo alfil H6 y rindes, ¿no? Y el caballo de 7 no se puede mover. O sea, de hecho hay opciones incluso que te dé algún mate bonito con el alfil y la dama. Bueno, en fin, que el negro está muy... Y aquí lo que tienes que hacer es hacer caballo por... y sacrificar la dama. Y con las dos piezas resulta que coordinan mucho mejor que la dama. Y resulta que el rey blanco está súper débil y que las torres no pueden ayudar a tiempo, ¿no? Es una posición bastante absurda. Eso es lo que quiero decir con las preparaciones modernas. No tiene mucho sentido valorarlas en el contexto de módulo, ¿no? Pero entonces encontrar estas dificultades es interesante. También teniendo en cuenta que Giri, lo que habíamos dicho en su último torneo, es que no había jugado nada bien dinámicamente. Había jugado bastante pobre. Había jugado siempre lo más seguro posible. Y aquí optó por alfil E6, que no es la buena, pero bueno, al menos digamos que tras estos cambios de piezas, al menos se puede enrocar y sobrevive. ¿Qué pasa aquí? Que tenemos el peón de F5 aislado, una posición un poco fea. Y aquí voy a entrar simplemente a una posición que, bueno, se cambia la estructura. Aquí, bueno, la estructura sigue siendo la misma, pero aquí el blanco tiene pareja de alfiles, ¿vale? Entonces, lo que quieres con pareja de alfiles, tiene alfil contra caballo. Entonces, lo que no querrías es que ese alfil sea bastante más dominante. Entonces, la coordinación entre dama y caballo siempre es superior que el dama y alfil, porque simplemente controlan más casillas. No hay mucho más. Y aquí, por ejemplo, dinámicamente Giri tenía torre por E1 y torre 8. Y en este caso, pues es muy lineal. Cambio las torres, ocupo la única columna y luego pues busco cambiar los caballos. Digamos que solucionas todos tus problemas rápidamente. Y aquí juego torre F8, que nuevamente es un error muy conceptual por no jugar dinámicamente. Te hago alfil C3 y ahora... digamos que no tienes una salida para tus piezas, las piezas blancas dominan más, la dama blanca puede afectar a los dos flancos más fácilmente y entonces digamos que aquí acaba jugando F4, que objetivamente es la mejor, pero digamos que comparado con esta opción,
no tienes que tocar ese peón, no tienes que dejarlo fijo en una casilla en el que tu rival lo puede atacar con el alfil y encima medio aislado. Entonces entró en este medio juego ya con ese peón fijo ahí, que es una debilidad bastante grave. Entonces digamos que es unas tonterías, pero que realmente Guiri cometió varias, ¿no? Entonces este medio juego lo jugó bastante bien Pragg, ahora le cambia damas, tiene columna abierta y el peón de F4 que va a ser una debilidad. Vemos cómo tanto el caballo como el alfil neutralizan a las piezas negras. Aún así el negro está bastante sólido y entonces, bueno, aquí juega bastante bien, sacrifica un peón para activarse de nuevo. Aquí tenía otra opción dinámica bastante buena, hace caballo E5, que parece lógica para agrupar todas tus piezas, pero caballo E5 era bastante guay, porque aquí la idea es que tras torre 4, C4, te voy a poder dominar hacia el flanco de dama y voy a aprovechar que tu caballo H7 de momento no puede moverse, ¿no? Esta era un poco la idea. ¿Qué pasa? Que tras caballo aquí, esta y caballo G4, aquí calculó muy bien Pragg y, por ejemplo, tras H3 y C3 simplemente controlando y evitando los problemas del alfil del caballo este que te estaba molestando, la posición negra se queda un poco colapsada, porque este caballo no se puede mover mucho, este caballo parece que está atrapado, pero realmente está controlando muy bien las casillas negras. Digamos que el equilibrio del negro es bastante delicado, ¿no? Y aquí, pues bueno, jugó bastante fino Pragg, molestando y ayudando a su caballo a salir, y aquí llegamos a la posición crítica de la partida. Es muy difícil esta posición ya, yo creo que es peón de menos, el alfil funciona mejor que los caballos no están coordinados, no tienen puntos de apoyo entre ambos flancos, y era muy difícil, pero aquí tras caballo F6, Pragg remató muy bien la partida con torre 6, y tras torre por G5, torre por, simplemente esta posición con el peón de más es suficiente, y de hecho ganó bastante forzado, que ese es el gran problema que tuvo Guiri. Estamos en la jugada 39, entonces también vamos a admirar que Praggnanandhaa pues tuviera la entereza, por decirlo así, teniendo en cuenta que perdió en el anterior candidato la primera partida con blancas, también tenerlo en cuenta, pues la entereza para decir, oye, que esto gano, ¿no? Que lo he calculado bien, que aunque llegue el control me la puedo jugar, ¿no? Y aquí la idea es que tras estas simplificaciones el blanco simplemente llega a un final de torres que tras torre F6 estoy dominando y voy a ganar. No todos los finales de torres son tablas y nada, aquí simplemente remató muy bien y Pragg se llevó el gato al agua. Entonces, con esto un poco Guiri, jolín, me ha decepcionado porque pensaba que el torneo de Baihanzi había sido algo temporal, pero realmente está jugando en la misma onda. Que todos los problemas, o sea, todas las posiciones concretas dinámicas, las ha valorado mal. No las ha calculado bien, no ha resuelto dinámicamente la posición cuando lo podría haber hecho un montón de veces y ha hecho errores muy simples para el nivel de Anish Giri. Con esto, vamos a ver la siguiente partida que tenemos entre Bluebaum y Weili. Esta ha sido bastante rápida, no ha habido mucha historia. Ha sido una semi-Tarrasch, que es bastante sólida, bastante conocida. Y aquí se ha intentado este alfil B5, que es bastante temático. La idea es evitar que me hagas caballo C6. Entonces, o transformar la posición muchas veces con caballo C6 alfil por, o buscar dama 4 y ya ese alfil ya está presionando ahí en B5. Entonces, tras H6, A4, caballo C6, aquí juego con dama D3, que es otra de las maniobras. Pero bueno, digamos que esto es como es una lapín bastante buena para el blanco, por decirlo así, con colores cambiados. Entonces es lo que hoy en día se juega bastante bien con negras para igualar. Aquí Weili no tuvo mayor problema. Hizo caballo 4, alfil por dama por, y bueno, digamos que valoró bastante bien que esta posición pues se simplifica. Si capturas en E4 habrá, por ejemplo, aquí se podría transformar la posición, ¿no? Te gano este peón, pero te voy a dar este jaque en A5, te voy a comer el de A2 y digamos que tengo bastante contrajuego. No había mucha más historia. Aquí tras enroque, digamos que el blanco sigue, hay un peón aislado, pero aquí se activa muy bien Weili y juega torre C4. Simplemente yo creo que calculó mucho mejor y entendió la posición que Bluebaum. Bluebaum tenía varias opciones de hacer simplemente dama C2 y jugar este peón aislado más a largo plazo, pero imagino que el alfil G4 le molestaba bastante. Y tras dama E5, alfil aquí, alfil G4, ya Bluebaum no acaba de deshacerse de esta molestia, ¿no? No puede acabar de meter un caballo en D4 y bloquear. Y tras torre D2 alfil por dama E7 simplemente va a ser continuo, que es como fue la partida, ¿no? Es bastante temático este F3, que te juegas la torre, pero bueno. Y nada, con esto, pues bueno, no creo que Weili yo creo que está bastante contento, quería empezar con negras tranquilito y Bluebaum pues no ha sacado ni papipas y nada, una partida que bueno, dentro de la primera ronda pues no va a tener mucha historia y no cambia mucho el enfoque de ambos jugadores. Sin más, la última partida muy emocionante entre Sindarov y Esipenko, dos de los más jóvenes.
y realmente de los más prometedores, en este caso Sindarov, que ya está cerca de los 2.750. Entonces, fue muy curioso porque no entendí muy bien el orden de jugadas. Se acabó jugando alfil e7 y aquí tras enroque e3, c5. Lo curioso es que esta línea es la que había jugado Sipenko durante el Grand Swiss, durante el Mundial. Es una variante que solo ha jugado él y Bluebaum, que es muy arriesgada. O sea, el blanco está mejor. Pero Sipenko se la tiene muy bien mirada. Entonces, ha optado por hacer la doble psicología, ¿no? Rollo, sabes que estoy jugando esto, pues me lo voy a súper mega preparar. Y ya está. Y así no cambio mucho de enfoque. Que no es un mal enfoque, pero bueno, tienes que trabajar bastante. Entonces aquí tras alfil d3, aquí se jugó enroque. Y tras c4, esto todavía no había ninguna partida de Sipenko aquí, con negras. Entonces, la idea es que tras alfil c2, cae h5, muy bien preparado. Aquí, por ejemplo, se jugaba bastante alfil g4 y el blanco siempre había tenido muy buenos resultados. h3, g4, como que el blanco tiene una estructura bastante mejor. Pero esto ya se ha visto que tampoco es muy bueno. Y hoy en día, este tipo de estructuras, antes psicológicamente esto parecía muy malo para el negro, como que este peón de b7, el peón de d5 aislado, bueno, pero hoy en día con módulos el caballo en a5 está muy bien y el blanco a veces es el que sufre, porque si no te como el peón, al final tengo un peón de más en el flanco de dama. Pero bueno, total, que jugó con el caballo h5 y f6. Aquí había una partida de Olafsson del 88, para que os hagáis una idea que todo esto, pues bueno, no está inventado, simplemente está redescubierto. Entonces, aquí hay un tema bastante guay con caballo g5 y caballo por h7, aprovechando el dama por h5 si te comes en h7. Pero bueno, por ejemplo, esta era una posición interesante de medio juego que, bueno, está más o menos equilibrada, pero bueno, no tenía esta opción. Sin embargo, jugó alfil g3 y alfil e5, buscando estas casillas negras. Y bueno, esta posición es muy curiosa. Se la tenía bien mirada de Sipenko porque aquí el problema que tiene el blanco es que el flanco de dama te voy a expandir con b5 y me voy a quedar con mucho espacio. Entonces sí que tienes estos huecos en casillas negras, pero habitualmente esta posición en un muro de piedra, el blanco tendría más espacio en el flanco de dama. En cambio aquí el negro está predominante en el flanco de dama. De hecho, tras dama 5, p5, consolida esta expansión y ahora simplemente tras haberla consolidado el blanco come de E para disputar, bueno, tener esta casilla de 5, pues el negro simplemente dice, vale, ya he hecho mi misión, voy a reagruparme, ¿no? Hace dama d8 y dama d7. Muy bien, defendiendo el alfil d6, torre 8, porque ese flanco de dama siempre está ahí. Entonces lo que nos puede molestar es que este alfil que está un poco precario, este rey que está un poco más débil, nos molesten por aquí. De hecho, esta fase juega muy bien Sipenko y aquí Sindarov se vuelve un poco demasiado, no sé si la palabra es optimista o relajado, porque juega g3 y esta jugada te debilita crónicamente en las casillas blancas. De hecho, aquí tras simplemente a6, alfil f7 y aquí alfil b4 y alfil h5, el negro está muchísimo mejor. Y aquí tras a4 llegamos un poco a la posición crítica de la partida, yo creo. Aquí era difícil ver cómo progresar con negras. Entonces lo que hizo Sipenko es hacer alfil a5 para hacer alfil b6 y buscar presionar en d4. Aquí, pues el frío metal encuentra una manera bastante creativa y que me gusta enseñaros porque no sé, a mí me costaría un poco de ocurrirse, que la idea es meter torre por. La idea de haber hecho alfil g4 es que caballo por e5 no me amenaces la dama y a la vez me amenazas el alfil. Y además tras peor d4, y aquí, bueno, no hace falta que os explique que el negro pues está viniendo con todo. Y si comes de peón, pues te haré caballo por d4 y te va a empezar a caer todos los peones, ¿vale? Entonces, era curioso este plan. La cosa es que aquí el blanco no se podía mover, es lo que quiero destacar. Porque aquí tras peón por y alfil d1, pues Sindarov estaba en plan, joder, el maldito Sipenko, menudo outplay me está haciendo. Pero aquí, por ejemplo, podría haberse ido con alfil b6, dama b2 defendiendo en d4, y aquí b4, rey h7, es una posición bastante complicada, ¿eh? El peón de d4 va a caer, muchos ángulos, pasan muchas cosas. El problema es que aquí hizo alfil por y aquí alfil b6 para luchar por el peón de d4. Pero el problema es que el blanco de golpe se activa muchísimo. Y tras torre 6, caballo por d4, dama h5, de golpe hay varios puntos que te están cayendo. Esta torre está entrando con torre por h6. Y yo creo que esto es lo que no vio bastante bien Sipenko, que aquí le metían torre por h6 y para tu casa. Y esto es mate. Entonces tuvo que sacrificar la calidad y aquí la partida pues se le fue de las manos básicamente. Ahí podría haber hecho alfil c7, que era la primera jugada que debería haber valorado porque era una amenaza. Y aquí tras torre 3, alfil d8 para finalmente ponerse alfil en f6 y el negro tiene opciones de ganar. Al final tiene dos peones y alfil de d1 no juega. El problema es que hizo tras dama c6 confiando en jaques por la diagonal
pero el gran problema es que tras peón por te meto alfil F3 y si me cambias las damas, te cae el de B5, te cae todo. Está perdiendo directamente. Y tras peón por alfil A4 y justo las piezas blancas entran por todos lados. Va a entrar la torre por E8, va a entrar justo te estoy tocando el alfil, justo no puedes amenazarme en F2. Entonces vemos que Esipenko soñó con un ataque que realmente nunca llegaba y tras alfil E7, torre 8 ya te estoy dando mate. Y aquí, pues bueno, simplemente remató muy bien el joven Sindarov. Y uno de los favoritos del torneo empieza con victoria también. Y estas 3 victorias de blancas realmente han bueno, realmente no se esperaba un poco tantas victorias quizá. Pero bueno, Sindarov, Pragg y Caruana empiezan con buen pie. Y nada, sin más, agradeceros vuestra presencia aquí. Y nada, dentro de mi viaje y todo esto intentaremos iros informando de cómo está yendo el torneo y y a ver quién se lleva el honor de disputar contra Gukesh el campeonato del mundo.